Perdón, buenas noches, bienvenidos a Twitch. Si pueden regalarnos un seguir, creo que no me estaban escuchando, yo llevo vaya un buen rato hablando, pero les doy la bienvenida a este espacio. Como les decía, este espacio no tiene la intención de ser un foro, es más bien un conversatorio entre amigos, entre colegas del sector, y la idea es justamente ir aclarando dudas que tengan en el chat sobre el sector de energía. Vamos a platicar un poquito sobre los temas que están ocurriendo en el momento en el sector, estos temas de interés. Y pues sin más rollo, ahora sí le doy la palabra a Edgar para que pueda eh, in- eh, introducir el tema de este conversatorio y podemos dar inicio. Muchas gracias, Rick. Gracias a todo el auditorio. La verdad es que Somos Más Energía México está buscando un espacio que no sea acartonado, que permita una relación principalmente con los jóvenes, con todos aquellos que están interesados en el tema energético. Incluso nada más buscar cómo denominar este conversatorio fue entre nosotros un tema de debate de una hora, como 400 WhatsApps, porque nadie estaba de acuerdo. Pero precisamente lo que queremos iniciar a través de Twitch es pues conocer realmente cuáles son los intereses que tienen ustedes, que tiene todo el auditorio, y saber precisamente por qué a veces le perdemos el sentido o el interés o nos aburren los temas energéticos. La verdad es que suele ser un tema demasiado pesado, demasiado, a lo mejor, hacemos un ejercicio de mea culpa, las personas que nos dedicamos a realizar estudios o en lo profesional, pues, a este sector, utilizamos términos muy complicados, no sabemos aterrizar las ideas. Sí sé que incluso en Twitter hay muchos especialistas que ahí expresan sus ideas, pero digamos, están sucediendo acontecimientos muy, pero muy importantes en el sector energético y podría pensarse que viniera una ola de interesados, de gente pues defendiendo en pro o estableciéndose en contra de los movimientos de la reforma a la ley de la industria eléctrica o a la ley de hidrocarburos. Y a veces vemos desde este lado de la trinchera, desde el lado de la defensa de los derechos humanos al acceso a la energía, vemos mucha pasividad. No sé, yo iniciaría lanzando esta pregunta. ¿Qué ha faltado a los especialistas, Carlos, Abán, desde su punto de vista como jóvenes y también como ya decanos al mismo tiempo en el sector energético? Ustedes ya traen una experiencia tanto en temas de género y energía como de temas ingenieriles eléctricos y para que como jóvenes, ¿cuál es su opinión al respecto de esto? ¿Por qué creen que a veces los jóvenes nos resistimos, me cuento entre ellos, nos resistimos mucho al tema energético? Digan, a ver, coméntenos. Sin acartonamiento, por favor. Como quieras, Carlos. ¿Empiezas tú o empiezo yo? A ver si quieres te dejo empezar. Vale. Gracias, Edgar. Sí, sin duda es algo interesante. Fíjate que he tenido la oportunidad de platicarlo con mis alumnos. Alguna vez les he comentado qué piensan del sector energético, sobre todo ahora que ha habido un tema pues muy debatible respecto a las reformas que han habido, y son muy pocos los que realmente sienten las ganas, la curiosidad de acercarse al tema, y les he preguntado por qué no ir más allá, y fíjate que muchos coinciden con lo que al menos a mí me pasó. Yo empecé a empaparme del tema no tanto
yo igual estaba en su posición en el sentido de que no sentía como que era algo aburrido, algo muy pesado, las leyes, la normativa. Tiene su parte, pero ya que lo empiezas a entender, sin duda te das cuenta que es algo muy interesante. Y al menos en mi caso, lo que me acercó mucho a esto fue, pues sí, en este caso conocer a personas expertas en el tema que me hicieron dar cuenta de que es muy rico, al que se le puede exprimir bastante. Y yo siento que hace mucha falta más vinculación, al menos desde la parte académica, pues sí, con la parte ya laboral, para conocer justamente qué es, de qué va, qué es lo que nos puede ofrecer toda esta parte del sector energético. Eso desde mi perspectiva, Edgar. Creo que pláticas como estas, con personas que conocen mucho del sector, en este caso como puede ser Ricardo, como eres tú, ayudan bastante para agarrarle el gusto, ¿sabes?, al sector. Yo creo que medidas como estas son las que hacen falta. Hazme la buena decir que yo sé mucho del sector. Muchas No, gracias. hombre, Rick, ¿cómo no? Los dos, los dos. Adelante, adelante. Ah, Yo creo algo parecido, o sea, como que ¿por qué rayos me voy a interesar yo si se liberaliza el mercado energético? ¿Por qué me va a importar si utilizan combustóleo o utilizan otra cosa? O sea, ¿por qué si al final del día yo no estoy metido en la toma de decisiones? O sea, al final yo iré a decir a pinche AMLO o pinche Peña o lo que sea, pero siempre soy un receptor pasivo de las decisiones de otras personas. Entonces, ¿por qué me va a importar si son los... Entonces, cuando tú le empiezas a decir a la gente, bueno, en mi opinión, cuando tú le empiezas a decir a la gente, tu voz importa y importa porque te afecta directamente tus capacidades como ser humano, la capacidad de realizar tus proyectos. Entonces empieza a importarles. O sea, cuando tú le empiezas a ver el lado humano a la energía, la cara de las personas que se ven afectadas por estas políticas que suenan tan abstractas y que vemos en los periódicos y que vemos en las conversaciones académicas, cuando tú empiezas a darle una cara y una narrativa social, o sea, de cómo estoy yo metido en ese proceso, entonces te empieza a importar, porque entonces ya se establece, ya no es algo ajeno, ya no es algo abstracto, es algo que te involucra, o sea, la razón por la que movimientos como el movimiento LGBT o feminista cobran tanta pasión es porque están al centro de lo que nos importa a todos. O sea, de cosas que me importan porque tienen que ver con mi identidad, con mis derechos, con la capacidad de realizar mis proyectos. Entonces, pues obviamente que estoy interesado en el resultado. Si yo no puedo ver eso en el sector energético, pues no me va a importar. Ok. Fíjense, yo hubiera empezado académicamente a platicar, por eso les digo que qué bueno que tenemos estos espacios y ojalá nos sigamos sumando y aprendiendo unos de otros, incluso utilizando el chat, debatiendo, ¿no?, las ideas. Yo hubiera empezado diciéndoles que somos clientes capturados pasivos de un monopolio de dos empresas que ahorita se denominan productivas del Estado, ¿no? Que desde hace mucho tiempo nos quitaron la posibilidad de decidir en actividades competitivas. Y yo me imagino que en algún momento pues la gente dice, ¿y eso con qué se come? ¿No? Yo creo que mucha de la complejidad que tenemos nosotros que nos dedicamos de tiempo completo al sector energético, a veces, o sea, a nosotros nos queda muy claro, ¿no? Que son empresas que mueven la elasticidad e inelasticidad de la demanda, que evidentemente pues no entran dentro de un proceso competitivo, no se puede encontrar ahí el equilibrio de Cournot entre oferta y demanda, y entonces la persona pierde su capacidad de decisión ante un producto que podría ser ofrecido por muchas empresas, posiblemente con mejores servicios y posiblemente con mejores precios, ¿no? Pero al final yo creo que somos una sociedad que también nos acostumbramos, ¿no?, a llegar a casa, a prender el switch, ¿no? A que pasara el del gas, ¿no? El gas, y entonces, digamos, nada más llamar al del camión, conectar nuestro tanque, ¿no? O no sé.
Digo, la verdad, no sé, Carlos, me atrae mucho tu posición y también Avan, no sé tú qué opinas, Rick, cómo empiezan a involucrarse ahora temas con una complejidad tan grande, precisamente como estos temas de género, que son muy importantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo no nos vemos como consumidores? O sea, ¿cómo no nos vemos con una posibilidad de decisión, digamos, lo que acaba de pasar el día de hoy, Rick, ¿no? Que con la ley de hidrocarburos, que otra vez se vuelve a acotar que nosotros decidamos a qué marca, digamos, nada más por la marca, ¿no? O sea, si yo ya no quiero ir con la marca X y ahora quiero consumir con la marca Y, ¿por qué no puedo decidir sobre de una marca, ¿no? Al final, digamos, no nos hagamos tontos, la gasolina que se vende ahí es de Pemex, ¿no? O sea, no, yo creo que solamente en algunas partes de la frontera se vende alguna gasolina que no es de Pemex, ¿no? Que viene de importación, pero, digamos, yo creo que son las menos, ¿no? La mayoría de los productos que se ofertan en una gasolinería son de Pemex, ¿no? Digamos, donde yo no veo ahí dónde estaba el perjuicio a Pemex desde un punto de vista como consumidor, ¿no? Que también pues lleno mi tanque y yo iba a unas gasolineras verdecitas, BP, porque me daba puntos payback, ¿no? O sea, yo paso mi tarjeta y ahorita ya tenía un buen de puntos, ¿no? Y esa era mi satisfacción. Ahora, digamos, esta reforma, Rick, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos pega en ese sentido? Intentando combinar este interés que tiene Carlos, el interés que tiene Avan, como jóvenes avesados en el tema del sector y preocupados por los derechos humanos, por el tema de género, por los temas sociales. Desde tu perspectiva, ¿a dónde vamos, Rick, con esto? Mira, es que justamente yo creo que antes de meternos de lleno a los acontecimientos actuales que están pasando en el sector, incluyendo la parte de la reforma de hidrocarburos que se acaba de votar, creo que lo importante aquí es justamente, y haciendo eco con lo que dice en el chat, Violeta On, que dice que qué podemos hacer para hacer agentes más activos y responsables en el sector energético. Creo que el principal problema es que nos sentimos desconectados, o sea, realmente nosotros vemos únicamente esa parte, ese problema que nos pega directo en el bolsillo, pero realmente no nos interesa saber cómo es que el gas salió de la tierra y se metió al tanque que ahora está conectado en el patio, ¿no? O cómo es que la gasolina salió del petróleo crudo y ahora está en mi coche, ¿no? Usualmente lo que me preocupa es en cuánto está el litro de gasolina, en cuánto está el kilo de gas LP, cuánto estoy pagando por kilowatt hora. Y entonces, al desconectarnos tanto de la fuente de dónde viene esa energía y de las decisiones que se toman, que era lo que decía un poquito Carlos, para justamente la obtención de estos energéticos, creo que ahí es donde desconectamos a la sociedad de poder hacer eco y poder tener impacto como otros movimientos sobre estas decisiones. Mucha gente no sabe cómo se genera la electricidad, entonces cuando estamos hablando de que si se va a usar gas natural o si van a hacer presas hidroeléctricas o si va a hacer paneles solares o turbinas eólicas, a la gente le da igual. Si tú le dices que va a bajar la luz y tú eres el que sabes, yo te creo, ¿no? Al final lo que yo quiero ver es un beneficio en mi bolsillo. Y esa incapacidad de explicar de manera clara y de manera contundente por qué esas decisiones tienen aspectos negativos, están cayendo mucho del lado de la teoría, mucho del lado del académico, y, y el político no le interesa ni la teoría ni la academia. Lo que le interesa al político es un concurso de popularidad, caer bien, decir lo que el otro quiere escuchar, y no necesariamente significa decir la verdad. Entonces, ¿de qué manera desmientes todo eso que se dice cuando tú confías en una imagen pública, cuando tú le crees más a una persona con la que haces clic, con la que sus ideas se alinean con las tuyas, y de repente llega un académico que a lo mejor da clases en la UNAM, que a lo mejor ha dedicado su vida... Esa va dedicada a ti, Avan.
que a lo mejor Sí, ha sí, dedicado sí. su vida al sector energético y que pues absolutamente no hace clic contigo, ¿no? Porque no tiene esa popularidad que tiene el otro, pero digamos que tiene los números y las respuestas. Y muchas veces, aunque tú muestres los números, aunque tú muestres las gráficas que demuestran el punto, el nivel de entendimiento general no está al nivel de interpretar esos datos como para que realmente tengan un impacto y un eco en las masas, ¿no? A lo grande. Si tú tienes que tener una licenciatura terminada y a lo mejor una maestría para entender la explicación del por qué refinar más no es una buena idea, pues difícilmente vas a tener ese empuje o difícilmente vas a tener esa cantidad de gente que entienda los impactos y que esté dispuesta a asumir o no el costo de esa decisión. Entonces, el problema de politizar todo en el sector energético creo que tiene que ver mucho con esta falta de interés, eh, esta falta de empuje por parte de la sociedad. Y lo mismo, por ejemplo, aquí en el chat nos preguntan si el futuro son las cosas eléctricas, ¿por qué no nos enseñan en la escuela cuánto cuesta un watt o algo así? Y pues es eso, ¿no? Al final la política es, pues tú consumidor solamente le vas a comprar a un solo competidor, que en este caso es CFE, y vas a pagar una tarifa fija. Entonces a ti no te interesa si sube o baja la electricidad, si se genera con algo más caro o más barato. Al final tú vas a pagar lo mismo, no te preocupes, tu costo está congelado y entonces pues a ti no te va a pegar. O sea, estas decisiones que yo estoy tomando en lo político a ti no te van a afectar porque no lo vas a ver en tu bolsillo, ¿no? Y creo que es una manera muy peligrosa de lavarse las manos, porque al final estas decisiones que no le pegan en el bolsillo al usuario final, en este caso todos nosotros, nos pegan en la salud, nos pegan en el desarrollo de otro tipo de tecnologías, nos pegan en el desarrollo técnico, nos pegan en el desarrollo de nuevas carreras, nos pegan en la penetración el sistema eléctrico y de gas LP en lugar de leña en las comunidades lejanas. Y creo que eso en parte es parte del problema. Tenemos una posición muy cómoda como usuario final, y ahí cierro esta intervención mía para que ustedes también puedan hablar. Más, Carlos. Bueno, ahí yo sí quisiera, o sea, por lo que escucho, o sea, obviamente Edgar y tú, Rick, son grandes defensores de la liberalización del mercado energético, pero yo no creo que sea, la tierra. Si yo apenas hablé 2 minutitos. Está bien, échale. Descontexto, pero no creo que la liberalización del mercado sea la tierra prometida tampoco. O sea, si lo que queremos es que dejar de tener un usuario pasivo, tenemos que avanzar de una concepción de la energía simplemente como un bien de consumo. Porque mientras sea un bien de consumo nada más, pues entonces tú vas a hacer o sea, por definición el consumo es pasivo. O sea, tú no te metes con Amazon o con Nike ni con nada a ver al diseño de los tenis, ni al diseño de un libro, ni al diseño. Eres un consumidor pasivo en todas esas compañías. O sea, lo único que vas a hacer si le agregas 5 en vez de una empresa, es que vas a ser el consumidor pasivo de 5 empresas en vez de una. O sea, a ver quién me ofrece, va a ser porque las motivaciones van a ser las mismas. ¿Quién me ofrece el deal más barato, el deal que más me beneficia a mi bolsillo? Lo que yo estoy diciendo es como de conceptualizar la energía, por ejemplo, como un derecho, que por ejemplo la concepción de derecho energético en México no existe, o al menos no está bien definida. Ya te lleva a preocuparte, o sea, porque entonces ya quieres saber cómo se define ese derecho. O sea, igual puedes dejar de consumir sucaritas y puedes empezar a consumir Choco Crisp. Y la energía es más que eso. O sea, la energía es más como algo que puedes dejar de consumir o no según sacar nuevas opciones o así, sino que verías algo es un pilar de la vida moderna. O sea, ahorita, sobre todo en pandemia, imagínate trabajar sin energía o ver películas. O sea, básicamente ahorita estar sin energía es estar desconectado del mundo. Y algo tan consecuente no puede ser visto simplemente como un bien de mercado, al menos no en mi concepción. Además de que hay
otro problema con la liberalización del mercado, que es que corremos el riesgo de que la liberalización del mercado no sea liberalización tal cual, sino que sea desregulación del mercado y estar a la merced de grandes corporaciones energéticas. O sea, porque o sea, si la liberación del mercado siguiera regulaciones como por ejemplo en el mercado europeo, que es como de, vale, hay liberalización del mercado, hay competencia entre los distribuidores de energía, pero hay una regulación también y hay buenas prácticas que tienes que seguir. O sea, implementar protocolos que mantengan la regulación tras la liberalización del mercado. Entonces, yo más bien trataría de incluir directamente a las personas en el proceso de generación energética, en la toma de decisiones, o sea, precisamente para que la energía deje de ser un producto de consumo y sea parte de un proceso de decisión colectivo. Si algo te afecta tan profundamente, no puede ser pasivo de ninguna manera. Me interesa mucho tu opinión, porque lo estás llevando al tema de ¿qué entiendes por la democratización de la energía? O sea, en un concepto, digamos, no porque tengas tú la definición y agarres ahorita el libro X, capítulo tal, no. ¿Qué podrías entender por la democratización de la energía? Porque se me hace interesante lo que nos estás diciendo. Sí, el movimiento de democratización energética, o sea, ya hay todo un movimiento, hay toda una corriente literaria que empezó en los 90s y básicamente la democracia energética lo que define es un sistema energético que sea descentralizado, democrático y pluralista, y está basado en comunidades. O sea, aquí no es tanto que las empresas no es como que sean individuales, más bien comunitario. O sea, de hecho ya hay ejemplos en Europa donde, por ejemplo, cada comunidad tiene cierto nivel de autorregulación energética. Entonces, los ciudadanos de esa comunidad deciden qué tipo de energía quieren, cómo quieren que se instale, que se lleve a cabo. Y el Estado, o sea, ahí obviamente el Estado tiene que jugar un rol muy importante, porque el Estado obviamente, los individuos pueden decidir qué tipo de energía quieren y cómo la quieren, pero si no hay ningún experto de energía ahí, pues, ¿cómo no? Entonces el Estado ahí lo que juega es como un rol de proveedor para hacer esos consensos a los que llegó la comunidad. O sea, crea incentivos para crear para que existan profesionistas dentro de esa comunidad que sepan de energía, crea incentivos para instalación de sistemas energéticos, por ejemplo, de paneles solares o de granjas eólicas. O sea, crea incentivos para que esas decisiones al que llegaron los ciudadanos, no las empresas ni el gobierno, sino los ciudadanos, las puedan transformar en algo real. Entonces, los ciudadanos están teniendo injerencia directa en qué tipo de sistema energético quieren. O sea, obviamente no es un sistema perfecto, ni es la norma, son casitos chiquitos que existen desperdigados por el mundo, pero creo que es un inicio. O sea, después obviamente hay que ver cómo conectas, porque obviamente todas esas comunidades individuales tienen que existir bajo un marco regulatorio nacional o internacional. Entonces tienes que ver cómo vas conectando esas instancias locales a un marco mucho más grande, pero creo que es un buen inicio. O sea... Ok. Adán, no sé, por ahí sí captaste lo mismo que yo, a pesar de que ya Carlos me tachó de pro competitivo y no sé qué, pero bueno, después, a los 5 minutos, nada, es broma, Carlos. Oye, no, habla Carlos de un concepto muy se me hace interesante, ¿no? Dice, cuando vamos a comprar unos tenis, somos clientes pasivos, no nos involucramos con la fabricación de los tenis, ¿no? Igual con la energía, dice, pues nosotros lo que nos interesa es comprar la energía A, B o C, ¿no? En esta, no quiero jalarte a mi debate interno, ¿no? De que si el monopolio y que si nos mata el derecho de decidir por X o Y marca o X o Y suministrador o distribuidor. Más bien, ¿tú cómo concibes, que has tenido también la experiencia de estar compartiendo tu conocimiento con muchos jóvenes, cómo concibes esta idea del consumidor en el sector energético? Vale,
Antes de responder tu pregunta, Edgar, porque si no se me va a olvidar y la verdad es que sí se me hace interesante e importante, quería preguntarte, Carlos, respecto a lo que acabas de comentar, ¿cómo, bueno, no sé si sabes, en esas partes de Europa donde se ha aprobado esto, cómo se ha logrado que existe interés por parte de la ciudadanía y más allá de interés, cómo saben ellos qué es lo que más les conviene? ¿Es a través de estos expertos de los que tú hablaste? ¿Se acercan ellos son de parte del gobierno o cómo se logró eso? Porque digo, eso es algo increíble, que todos estén involucrados con, pues justamente con el tipo de energía que van a recibir, pero ¿cómo, sabes cómo fue ese acercamiento? Se me hace interesante. No conozco la historia concreta, pero por ejemplo, hoy justo que hablé con todos estos expertos europeos, que justo hablé con Marín Cornelis y con Giovanni y con Humberto, me dice como de, la mayoría de estos movimientos de interés surgen como de grassroots movements, o sea, ¿sabes? Como de gente que salió a la calle a demandar esos derechos y pasa un poquito que tienes que hacer como si fuera promover a tu candidato político, vas y tocas puertas y hablas con la gente. O sea, sí, o sea, es muy del piso para arriba. Sí, y lo que pasa es que también todo el movimiento de los derechos energéticos estuvo muy fuertemente apoyado por movimientos sindicales, por sindicatos muy fuertes de trabajadores del sector energético que fueron como el pegamento, digamos, porque ya hay una estructura de cooperación y de acción colectiva, pues que hace un poquito más sencillo, porque ya hay un grupo ahí, ¿sabes? Ya hay un grupo de gente ahí que le interesa. Okay. También, o sea, también una cosa que ellos me comentan es que, por ejemplo, ahorita que fue, o sea, hace poco que hubo todos estos apagones, que en varios pedazos del país, o sea, que de repente se iba la luz 2 o 3 veces en ciudades enteras, nos dice como eso en Europa hubiera causado que la gente ya saliera a la calle, ¿sabes? O sea, eso hubiera causado una reacción enorme de la gente. Y en México nada, un par de memes esa es la protesta. Sí. Pero no hay movimiento, no hay nada, porque ya te acostumbraste, o sea, ya te acostumbraste a que este tipo de cosas pues pasan, ¿sabes? O sea, los sistemas no funcionan, son deficientes, son burocráticos, las instituciones no te escuchan, entonces tienes que crear un contrapeso, y en esa parte OEM puede ser ese contrapeso, pero necesitamos sí ver cómo, cómo despertar ese interés, cómo, sobre todo en esta época de pandemia, cómo ir a tocar esas puertas y levantar ese interés. Bueno, este ejercicio en Twitch y nuestra lucha en redes sociales, digamos, intenta hacer eso, ¿no? Digamos, empezar a llegar al interés, al corazón de las personas, diciéndole, miren, aquí hay un grupo de jóvenes entusiastas, un grupo de expertos que estamos preocupados por el devenir del sector energético, ¿no? Y al igual que tú, Carlos, al igual que Avan, para mí las decisiones que se tomen por la mayoría pues siempre van a ser las mejores, ¿no? Y las mejor informadas, ¿no? ¿Qué te conviene más, comunidad o cooperativa energética? O qué te conviene más, bueno, pues poner un panel solar, poner un aerogenerador, poner una nueva fuente de tecnología a través de, no sé, de hidrógeno, etcétera, ¿no? ¿Qué te conviene más? Y cómo podemos sumar más fuerzas para también en algún momento, como decía Rick, disminuir el golpe al bolsillo que genera contar con este insumo que, como comparto con ustedes, ¿no? Es elemental para el desarrollo humano, ¿no? O sea, ahorita no tener energía eléctrica o quedarnos sin gas en casa, pues es una catástrofe, ¿no? Porque muchos todavía estamos, digamos, intentando cuidarnos en casa, ¿no? Pero pues ahí estamos en esa realidad. No sé, ¿querías opinar algo más, Avan? Y luego, sí. Rick. Justo, es que creo que acabas de comentar algo bien importante, Edgar, que es justamente el estar bien informado. ¿A qué voy con esto? Muchos de las personitas con las que he tenido la oportunidad de platicar respecto a este tema tienen ideas muy interesantes, pero que a las que sin duda les falta a lo mejor
informarse un poco más al respecto. Un ejemplo muy, muy común que seguramente han escuchado ustedes es ¿por qué no simplemente inundamos de renovables al país y nos libramos ya por completo de los fósiles? Y es ahí donde te das cuenta pues que no se puede tener un cambio de 1 a 0, un cambio cuántico, por supuesto que no, porque ni siquiera tenemos la infraestructura, ¿no? En la parte de transmisión, de distribución, de por sí ya como estamos sufriendo con eso. Entonces, ahí es donde necesitas conocer todo el panorama para justamente poder tú tomar tu posición, tú tomar tu postura, pero estando informado, como en todo. Porque si no, si llega alguien, una persona que pareciera estar informada y te empieza a meter sus ideas, ¿sabes? Es muy fácil como caer en el juego y después estar repitiendo estas mismas ideas sin entender de todo el tema. Entonces creo que ese es como el riesgo que se puede llegar a correr. Por eso creo yo que lo mejor que se puede hacer es informarte de fuentes confiables, claro, y después hacer tu propio criterio y adelante, compartirlo, ¿no? A decir la verdad energética, ¿no? Por ahí les tenemos una sorpresa para los siguientes programas. Estamos preparando algo precisamente que se llama La Verdad, mi verdad energética. Pero bueno, Rick, después de tantas ideas que hemos expresado, ayúdanos a concretar. Claro, pues bueno, creo que se han tocado varios puntos muy importantes y creo que, bueno, aquí en el chat hay un par de preguntas que hacen eco con lo que se han mencionado. Por ejemplo, preguntan si desde nuestra perspectiva se considera que la educación relacionada con los temas energéticos debería instaurarse desde niveles básicos o cuáles consideran que sean las estrategias adecuadas para que los jóvenes se interesen en estos temas, incluidos los últimos temas relacionados con la transición energética y la economía circular. Y al mismo tiempo preguntan si se debe fomentar o contemplar alguna materia o disciplina desde la educación primaria, que creo que están muy relacionadas una con la otra. Por otro lado, creo que si bien es cierto lo que dice Carlos en el que pues somos consumidores pasivos, creo que el rol del consumidor no puede ser tan minimizado, ¿no? Por ejemplo, hace 30 años, estoy hablando de los 90s, ya me cuesta trabajo decir 30 años, ¿verdad? En los 90s a nadie le interesaba cómo se hacían los tenis que te comprabas, ¿no? Con que estuvieran bonitos, tú escogías el que fuera más barato o el que fuera más bonito o X o Y o Z, ¿no? Y ahora las marcas están utilizando la parte de material reciclado, la parte de cuidado del medio ambiente, la parte de los materiales o los procesos de manufactura que utilizamos no dañan el medio ambiente, no se tratan, no se prueban en animales, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas ayudan al consumidor a decidir qué producto sí y qué producto no. Y ahí es donde entramos a lo que decía Edgar, ¿no? Si nada más tienes a uno, pues no importa, o sea, ¿qué decisión puedes tomar si solamente tienes a uno, ¿no? A lo mejor pudieras exigir que ese uno que tienes entre más dentro de este tipo de cuestiones en donde cuida el medio ambiente, en donde haga las cosas de una manera diferente, pero si no hay más oferta que uno solo, es difícil elegir. Ahora, por otro lado, creo que lo que dice Avan es muy complicado. Aparte de informarse de fuentes confiables, realmente hemos visto una ola de mensajes a través de los medios, y muchas veces los mensajes llegan a través de un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp de una persona en la que tú confías, y le vas a creer más que a un libro, y le vas a creer más que a alguien más, o le vas a creer más que sobre todo al político de la competencia con el que tú no estás de acuerdo, ¿no? Entonces muchas veces para seleccionar, digamos, estas fuentes confiables es complicado para los usuarios finales, sobre todo si no sabes dónde empezar. Y creo que el sector energético tiene la particularidad de ser tan grande que se enreda mucho, ¿no? Y yo recuerdo que pues ya probablemente un año o más de un año, íbamos en un viaje en carretera y uno de los que venía conmigo en el coche me preguntó, es que una pregunta similar a la que hacía Van, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto y metemos todo con renovables? ¿Y por qué no se hace esto de otra manera? ¿O por qué? ¿O cuál es la diferencia entre generar usando carbón, combustóleo, gas natural y demás, ¿no? Y entonces
Pues la hora de viaje que tuvimos en el auto, platicamos sobre cuáles son las diferencias, cuáles son los principios básicos de la generación eléctrica, cuáles son los principios que necesita técnicamente la energía para poderse generar y viajar de un punto al otro, y cómo muchas veces no tenemos eso asegurado en todo el país, ¿no? A lo mejor en partes muy concretas como la Ciudad de México, ese tipo de cosas están muy cuidadas por la cantidad de usuarios, pero recuerdo una especialista que comentaba que pues ella se va a un estudio a relajarse y está en un pueblito, y si en ese pueblito se cae la luz pueden pasar 48, 72 horas antes de que el proveedor, en este caso CFE, atienda la llamada porque no es una zona prioritaria. Entonces, tomar decisiones tomar decisiones que afecten a todo el país desde un escritorio en un lugar donde las carencias energéticas no son las mismas que en un pueblito donde apenas si tienes conexión, o donde hay un poste que sirve para iluminar todo el pueblo, y en las casas no tienes luz eléctrica y tienes que utilizar velas o tienes que quemar petróleo, le decía mi abuela, para poder ver en las noches. Es muy difícil que este tipo de, ahora sí, aterrizándolo, política energética tenga el mismo impacto y el mismo beneficio en todos, ¿no? Y ahí es donde cobra relevancia lo que decía Carlos. Empezar desde abajo hacia arriba, involucrar a la gente, pero justamente los lugares donde más se necesita esta capacidad de decisión es justamente donde más carencias hay, y no solamente son carencias económicas, también son carencias académicas, carencias de tecnológicas, carencias de muchos tipos que al final podemos ir englobando en diferentes rubros, y que uno de ellos definitivamente es la pobreza energética, a la cual nosotros le echamos un ojo y estamos revisando cómo evoluciona y de qué manera se puede mitigar esta pobreza energética. Pero pues si la persona no apenas tiene un nivel de educación primaria o un nivel de educación secundaria, llevarlos a este entendimiento informado que decía Avan de todo el sector, para que tenga esa capacidad de decisión que decía Carlos, que nos lleve a fomentar una competencia que decía Edgar. Es un camino muy largo que debió empezar hace 30 años, pero como hace 30 años solamente había una opción y no había esta necesidad, pues no se inició en ese momento, ¿no? Y ahora estamos, como usualmente nos ha pasado históricamente, estamos atrás de la ola, estamos llegando al último. Y creo que muchas de las decisiones que se están tomando actualmente parten de esa misma desinformación. O sea, la gente que está proponiendo ideas para poner en orden, comillas, el sector energético, y que está proponiendo ideas para reformar las leyes, y que está proponiendo ideas para fortalecer a las empresas productivas del Estado, esa misma gente tiene sesgos muy importantes y tiene desinformación clara del sector en muchos de los puntos que lo componen. Entonces son decisiones tomadas con información parcial que al final van a tener repercusiones y consecuencias para todos en el país. Entonces, en este sentido creo que sí es importante meter a la sociedad al debate, sí es importante meter a la sociedad en la discusión, pero creo que en este momento tan crítico no puede ser tan espontáneo como decía Avan, ¿no? O sea, no puede ser un cambio cuántico de 0 a 1 o de 1 a 0, sino que más bien tiene que haber un acompañamiento, y ese acompañamiento tiene que darse a través de una figura que nos permita darle confianza a la gente, de manera que cuando la gente pregunte, reciba una respuesta y voltee con este acompañante que sí sabe del tema y le pueda decir: lo que te está diciendo es verdad, o te están diciendo verdades a medias, o esta parte de aquí es verdad, pero no te dijeron esto y esto, ¿no? Entonces
creo que el movimiento en Twitter y el movimiento en otras redes sociales está tratando de resolver esta carencia de acompañamiento, pero al mismo tiempo no están conectando con la gente en sí. Generan un choque, generan pues una contraposición, y al mismo tiempo pues están generando más encono que informar. Entonces esta situación hace que el esfuerzo no tenga el efecto que se espera, y por otro lado pues que haya que buscar otros canales, porque hay canales que ya están muy viciados, ¿no? Creo que involucrar a otro tipo de público y sobre todo tratar de incorporar a gente más joven a través de pláticas en vivo como esta, a través de una plataforma que no está tan politizada todavía, es una buena estrategia. Por otro lado, también es un desafío, porque la mayoría de la gente que tiene peso en el sector pues está en otros canales peleándose con otros, ¿no? Entonces, mientras ellos están agarrando del cuello, está bien, nosotros estamos aquí platicando mientras los otros se pelean, nosotros construimos, ¿no? Entonces, elevar el nivel de debate y diversificar, esa es una idea fantástica, Rick. La verdad es que esa es la pretensión. Y salta a la vista un concepto, yo creo que todos compartimos, ¿no? A mí la verdad es que no solamente me llaman, sino soy un impulsor precisamente de las cooperativas y las colectividades energéticas. A mí la visión de tener cooperativas energéticas con independencia de que si uno se va al derecho, cooperativa solamente puede ser una unión de personas, bla, 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 bla. O sea, una cooperativa con la libertad de que sea una comunidad que se sume para crear un nuevo sistema energético, es algo que a mí realmente me llama, ¿no? Pero por el otro lado tienes, y digamos, para saltar a un tema también que podría ser señalado, subrayado por nosotros para elevar el nivel de debate, también hay quien podría decir, tú eres pro proyectos a gran escala, ¿no? Tú eres pro proyectos grandototes, ¿no? Que evidentemente pues tienen muchos beneficios económicos, rentabilidad, PIR, todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, creo que no han sabido engranar con sus beneficios sociales, ¿no? A una colectividad que está ávida de ser parte de esos grandes movimientos económicos, ¿no? Digamos, se ven ajenos, o eso es lo que yo alcanzo a ver. Digamos, colectividad, cooperativas versus proyectos a gran escala. ¿Tú cómo lo llegas a percibir esto, Carlos? Porque yo creo que tú nos has escuchado a nosotros hablar mucho de grandes proyectos, ¿no? De que si las inversiones, y que si corren por allá los pesos y por acá los centavos, etcétera, etcétera, ¿no? Que se hace unos análisis financieros y no sé qué. Y la verdad es que la suma de voluntades a veces, ¿no? Y buscar un buen patrocinador puede solucionar una buena fundación, puede solucionar muchos problemas, ¿no? Que ya tiene una comunidad aislada, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo ves versus este choque ¿tú lo ves como un choque de conceptos o como un complemento? Yo no creo que necesariamente sea un versus, o sea, porque creo que al final, por ejemplo, la suma de pequeños proyectos puede ser un megaproyecto, o sea, no es necesariamente una contradicción, sino una forma de llegar a lo mismo. Sí creo que, o sea, no puedes dejar todo, sobre todo en temas de energía, no puedes existir en un vacío, o sea, nada más en tu pequeña comunidad, sino que vas a estar inserto en una escala más grande y vas a tener que considerar un panorama más grande. Es uno de los principales retos
el sector energético, en mi opinión. ¿Cómo reconcilias esos, o sea, la increíble diferencia que hay en contextos locales dentro de un marco nacional? O sea, ¿cómo creas un sistema que se aplique para 20.000 contextos diferentes? ¿Cómo creas un sistema que responde a 20.000 necesidades diferentes? Y pues es así, precisamente como tú dices, mezclando sistemas a gran escala con soluciones comunitarias. Para mí sí no necesariamente se llevan la contraria. De hecho, por ejemplo, los movimientos que han existido en México respecto a derechos energéticos, cada uno, o sea, por ejemplo, el movimiento de Luz y Fuerza del Pueblo en Chiapas, el movimiento en Veracruz, el movimiento en Sonora, son diferentes movimientos y responden a diferentes contextos. O sea, el contexto en esos estados no se parece en nada, en ninguno de los. Pero, por ejemplo, recientemente se votaron en la Asamblea Nacional de Usuarios de Electricidad para generar precisamente una agenda común y generar precisamente un proyecto, a partir de esas colectividades chicas, empezar a generar un proyecto más fuerte que sea aplicable a la nación entera. Entonces sí, sí me parece que se pueden complementar. Ahí, bueno, Edgar tiene el micro apagado, pero yo quiero complementar ahí la parte que dice Carlos. Creo que es muy importante y creo que es el camino a seguir. Hemos estado viendo las tendencias en los diferentes sistemas del mundo, sobre todo en el sistema eléctrico, y la parte de descentralizar y la parte de empoderar al usuario con su propia generación creo que es el camino a seguir. Y justamente hay una pregunta en el chat de con qué acciones se puede iniciar para reducir la pobreza energética, y y estas, digamos, iniciativas para disminuir la pobreza energética, pues tienen que iniciar con la definición de qué entendemos por pobreza energética, ¿no? Si tú le preguntas a la CONUE, la pobreza energética es no puedo pagar mi energía eléctrica, y entonces ellos se han dedicado los últimos 30 años, desde los finales de los 90, a hacer que los refrigeradores y los electrodomésticos sean más eficientes para que pues los usuarios puedan reducir su consumo y entonces reducir su pobreza energética. Hay otro posible definición en donde pues es el acceso a la energía, ¿no? ¿Qué pasa en las comunidades donde no hay acceso a tanques de gas LP para cocinar de manera limpia y hay que quemar leña, o donde no hay acceso a la red eléctrica y entonces pues necesitas quemar algún tipo de combustible para alumbrarte durante las noches? Sin mencionar los bienes de segundo y tercer nivel, ¿no? Por ejemplo, el internet, o por ejemplo, la parte de la infraestructura como los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia hay mucha gente que su vida depende de que un respirador esté conectado a una fuente eléctrica, y pues hay comunidades donde no hay fuentes eléctricas, ¿no? Deja tú el respirador. Entonces estamos hablando de lo que decía Carlos al principio, ¿no? De esta plática. Llevar el acceso a la energía a nivel de un derecho humano, a nivel de un derecho de desarrollo, a nivel de un derecho de tener acceso a otras cuestiones que al mismo tiempo, como la gente nunca las ha tenido, pues no le hacen falta, ¿no? Entonces tener este empuje a veces es complicado, hasta que de repente pues se pone el primer poste de luz, alguien tiene el primer radio, alguien tiene la primera televisión, y entonces pues cada vez más y más gente quiere tener lo mismo y se empieza a extender, ¿no? Creo que aterrizar estas ideas de el combate a la pobreza energética, el acceso a la energía como un derecho humano, la parte de descentralizar el sistema energético de manera que el usuario se empodere y pueda generar su propia energía, la parte de la información de fuentes verídicas y de fuentes confiables, y la preparación para que la gente entienda lo que le estás diciendo y entonces de verdad tenga posibilidad de decidir qué es lo que más le conviene, son los pilares que se han tocado en esta plática. Estamos llegando ya a las 9 de la noche, entonces estamos empezando a cerrar ya este conversatorio,
Sin embargo, creo que son ideas muy clave en las que podríamos seguir ahondando, y en próximas emisiones podemos invitar más gente y platicar de temas en específico, ¿no? Hay temas que no hemos tocado, por ejemplo, la parte de la inclusión y la parte de equidad de género en el sector energético, la parte de consultas de pueblos indígenas, la parte de problemas ambientales con el desarrollo de los activos de hidrocarburos, o la parte de dejarlos en el subsuelo, que nos cuesta más caro, ¿no? Sacarlos ahora o dejarlos ahí y que más adelante ya no tengan valor porque se dejaron de usar. Ese tipo de temas creo que son de suma importancia empezarlos a discutir, empezarlos a desmenuzar, y entre más gente se interese, entre más gente los escuche, creo que podemos generar un debate de mucho más alto nivel que nos permita empujar este tipo de agendas a nivel comunidad y después llevarlo a lo que dice Carlos, ¿no? A este esquema que pueda aplicar en todo el país. Entonces yo con eso cierro mi intervención y les dejo el micrófono. Ok, y también ver los temas de energía y medio ambiente, digamos, no podemos ser ajenos a los temas coyunturales. Dicen por ahí que las redes sociales se mueven también por temas en semáforo amarillo, semáforo rojo, ¿no? Temas peligrosos, riesgosos, que uno debe atender, pero intentaremos hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no? El tema que tenemos ahorita aquí en la Ciudad de México, contingencia, ¿no? Y muchas personas le echan la culpa a estar utilizando combustóleo en la generación eléctrica. Digamos, son temas que debemos elevar el nivel del debate y dar argumentos sólidos al respecto, ¿no? ¿Cómo te despides el día de hoy? ¿Cómo está esta experiencia, Van? ¿Te late seguirte sumando a pláticas posiblemente más álgidas cada vez, donde tengamos encuentros pero también desencuentros? Se vale mucho más en un organismo defensor de derechos humanos donde respetamos la forma de pensar de cada quien, ¿no? Claro, sin duda, como comenté al inicio de la transmisión, sin duda este tipo de espacios, este tipo de idea, como también ya lo dijo Ricardo, es esencial y se necesita mucho justo para empezar a atraer a estas personas que, como yo en su momento, no sentían pues sí, la cosquilla quizá de enterarse más al respecto y pues darte cuenta que es muy importante conocerlo, ¿no? Entonces, encantado yo, Edgar, cada que se abra un canal así, sobre todo por la parte del enfrentamiento, ¿sabes? Tengo ya ganas de. Pero no, adelante, vamos a ver. Ya vi que Carlos, sí, Carlos aquí sí empezó con todo, entonces eso, Carlos. No, pero sí, muy, muy, muy de acuerdo con este ejercicio, sin duda. Venga. Tú, Carlos, la verdad es que pues agradecerte y los dos, incluido otro de los compañeros o alguna persona, incluso así de nuestros seguidores, que quiera sumarse al Twitch a debatir o a escribirnos, ¿no? La verdad es que está muy pendiente el tema de género. ¿Qué les parece si invitamos también a las compañeras que ahora nos hizo favor Nancy de acompañarnos, pero sí nos pidió mantener cerrado su micrófono, lo cual respetamos, pero siempre nos hace compañía una mujer. En cualquier evento en el que vamos, 1, 2, 3, 15, todas las que quieran. Pero ¿qué te parece si el siguiente encuentro que tengamos nosotros, más un grupo de mujeres que manejan temas de energía, platicamos sobre temas de género? ¿Qué te parece, Carlos? Sí, me parece excelente. Sí, creo que incluso podría conseguir hablar, o sea, no es una experta en energía, pero la CEO de mi otro trabajo con Equales, la puedo invitar a participar para equidad de género en el trabajo. Ir mezclando. Una cachucha, la otra cachucha. Está bien. Me late, pues vamos generando el consenso y
Y pues agradecerle a todos los seguidores. Pínchenle ahí donde dice que nos van a seguir, por favor. Eso nos ayuda mucho a seguir haciendo estos ejercicios. Y pues bueno, quedamos pendientes para la siguiente convocatoria. No acartonada. Somos pueblo, somos raza, somos banda, ¿no? Algunos somos urbanos, otros venimos de alguna otra parte de la República. La verdad es que así somos y pues así nos seguiremos compartiendo las ideas y los conceptos energéticos, ¿vale? Excelente. Cuídense. Cuídense mucho, que gracias. estén muy bien. Con esto cerramos el stream. Hasta luego.